Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Para mí es un gran placer y es un gran privilegio estar con ustedes para que sigamos meditando juntos la palabra de Dios. Hoy yo les traigo un tema muy importante, mis amados hermanos, que es la diferencia entre una fe humana y una fe espiritual. ¿Por qué les quiero hablar de este tema? Porque hemos estado estudiando la fe que es contada por justicia, es decir, la fe que alcanza las promesas de Dios, la fe que alcanza la bendición de Dios. Pero para que esta fe logre llegar a estos niveles en justicia, necesitamos cumplir con unos parámetros espirituales que vimos en el video pasado que nos enseñó el apóstol Pablo. Uno de ellos es no debilitarnos en la fe al considerar el problema. Y para saber si mi fe se debilitó o para entender si mi fe necesita fortalecerse, necesito comprender y entender mejor en qué consiste esta fe espiritual. Amén. Esta fe espiritual es súper importante. Por eso muchas veces lo confundimos con una fe humana o una fe natural. Y hay grandes diferencias. Por eso veo importante, mis amados hermanos, en el día de hoy llegar a entender y comprender en qué consiste o qué diferencias hay entre una fe humana y una fe espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo comienza una fe humana? La fe humana comienza desde el mismo momento que el hombre nace. Porque cuando nacemos, cuando todo ser humano nace, está creado a imagen y semejanza de Dios. Y por naturaleza lleva ya el ingrediente de fe en sus genes. Amén. Y por medio de esa fe el hombre logra desarrollarse y hacer grandes cosas. Amén. Pero esa fe como tal es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque puede llegar máximo hasta los linderos humanos. Es decir, no puede llegar más allá de lo que humanamente hablando se alcanza. Amén. Entonces, por medio de la fe natural, pues el hombre logra grandes cosas, grandes industrias, grandes inventos. Han hecho cosas increíbles, realmente. Sí, pero por medio de la fe espiritual es algo diferente. ¿Por qué? Porque primero la fe espiritual no viene por naturaleza en el hombre, sí, como es la fe humana. La fe espiritual viene cuando el hombre nace de nuevo. Cuando el hombre nace de nuevo, cuando ha renunciado a ese mundo de destrucción, ha decidido pasar por un genuino arrepentimiento y ha recibido las arras del Espíritu Santo. Si el hombre no ha recibido el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Amén. Y cuando el hombre nace de nuevo, pero cuando el hombre nace de nuevo y recibe el Espíritu, esa semilla que el hombre recibe en el corazón, como lo hemos visto varias veces, empieza a germinar. Y una de las primeras cosas que desarrolla en el hombre, ¿qué es? La fe. Amén. Porque la semilla no queda semilla para siempre. Esa semilla comienza a crecer y a hacer raíces. Y empieza a crecer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando esa semilla comienza a crecer, una de las cosas que empieza a desarrollarse en el creyente, en el que nació de nuevo, es esta fe de Jesús o la fe espiritual. Y esta fe espiritual es una fe ilimitada. ¿Por qué es una fe ilimitada? Porque está respaldada por el poder de Dios. Amén. Y el poder de Dios que dice la Biblia no tiene límites. Amén. Este poder de Dios no tiene límites. Por eso dice que mayores cosas que las que Cristo hizo, nosotros podremos hacer. ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice, hay algo difícil para mí. Entonces, mientras que en la fe humana vemos límites, en la fe espiritual se pierden esos límites. Amén. Entonces, vamos a verlo con algunos textos, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia y voy a invitarlos a Mateo capítulo 11, Mateo 19, 26. Mateo capítulo 19, versículo 26. Por eso dice la Biblia, y esto es una enseñanza directamente de Cristo. Les dijo aquí en Mateo capítulo 19, 26, dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Mas para Dios todo es posible. Esto es algo impresionante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por medio de la fe, todo se hizo por fe
y para fe, dice la Biblia. Por eso voy a recordarles el texto en San Juan capítulo 14. Voy a invitarlos a San Juan capítulo 14, mis amados hermanos. Y miren el versículo 12. Amén. Versículo 12. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces podremos hacer obras aún mayores si creemos en Dios. ¿Por medio de qué? De la fe de Jesús o la fe espiritual. Entonces, ¿una persona natural puede llegar a hacer cosas imposibles? Realmente no. Pero si esa persona natural logra creer en Dios y nacer de nuevo, es decir, que el Espíritu entre a su corazón, puede llegar a tener esta fe ilimitada donde el poder de Dios no tiene límites. Amén. Y esta fe, mis amados hermanos, empieza a desarrollar en el hombre cierta confianza. Y esta confianza en la fe espiritual está basada en la revelación de su palabra. Amén. Porque recordemos que la semilla que recibimos cuando creímos es la palabra de Dios. Y esta semilla es Cristo mismo. Amén. Por lo tanto, la base, mis amados hermanos, de una fe espiritual es su palabra, es Cristo mismo. Por eso dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, mis amados hermanos, mientras que en la fe humana vemos que la confianza está desarrollada por un conocimiento humano, ¿cierto? La confianza en el Espíritu está basada en la revelación de su palabra. ¿Y qué diferencia hay entre el conocimiento humano y la revelación de su palabra? Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es que alguien abra la Biblia y se aprenda un versículo, ¿sí? Y ya. Pero otra cosa es que ese versículo, el Espíritu, vaya y lo siembre en el corazón y lo enseñe al alma y sea poder en su interior, ¿sí? Entonces, por eso hay una gran diferencia entre un conocimiento muerto, ¿sí? Un conocimiento que llega y aumenta el saber del hombre, pero otra cosa es la revelación, porque esto no solamente aumenta el conocimiento, sino aumenta el poder, la vida, etcétera. Amén. Quiero mostrarles un ejemplo, mis amados hermanos, para que los hermanos vean la diferencia entre uno y otro. Amén. Entonces, quiero invitarlos a 1 Corintios 1:18. Y quiero mostrarles que la palabra de Dios en el creyente, o sea, en los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Esta palabra que es revelada al corazón. Esta palabra es poder de Dios. Miren 1 Corintios 1:18. Dice así la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es? Es poder de Dios. Amén. Entonces, esta palabra es poder de Dios, porque su palabra tiene muchas promesas. Y estas promesas las respalda Dios. Son promesas que Dios hace al hombre que logra creer. ¿Sí? Por eso vemos textos como el siguiente, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Después de Mateo, mis amados hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 23. Amén. Por eso vemos textos como el siguiente. Dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Entonces, ¿por qué hablamos de una fe ilimitada? Porque por medio de la fe, el que no tiene cerebro, Dios se lo puede crear. Dios puede levantar muertos. Dios puede multiplicar la comida, caminar sobre el agua, ¿sí? Enderezar las piernas torcidas, vencer grandes, liberarnos de fuertes enfermedades. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para Dios todo es posible. Entonces, una persona que no ha decidido renunciar al pecado, dejar esa ciudad de la destrucción y decidir seguir a Cristo, no puede tener esta fe espiritual. Amén. Porque para tener la fe de Jesús se necesita obligatoriamente, sí, haber nacido de nuevo. Amén.
Entonces, mis amados hermanos, este nuevo nacimiento es supremamente importante. Ahora bien, uno de los temas importantes, ¿sí?, que es bueno ver entre la fe humana y la fe espiritual, es que esta fe también puede ser dirigida. ¿A qué me refiero con dirigida? La fe humana, el hombre natural puede dirigirla o depositarla en lo que él considere más conveniente, ¿sí? El hombre puede depositar su fe, no sé, si no es en Dios, puede depositarlo en una mata de sábila, en una pata de conejo, en lo que él considere, ¿sí? Entonces, pero la fe de Dios está sujeta a la voluntad de Dios. La fe de Jesús, ¿sí?, crece y se perfecciona no solamente por la revelación de su palabra, sino que está conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, los creyentes, ¿sí?, pueden llegar a desviarse de esta fe, ¿sí? Pueden desviarse de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, y pueden llegar a convertir lo que han recibido de Dios, empezarlo a usar como herramientas de iniquidad. Amén. Entonces quiero ponerles un ejemplo, mis amados hermanos. Si quiero ponerles un ejemplo de cómo tanto en la parte humana se pueden desviar, ¿sí?, como en la parte espiritual también. Amén. Porque conociendo eso, cómo nos podemos desviar, después el objetivo es entender cómo crecer en la verdadera fe. Amén. Entonces, bueno, para poderlo comprender voy a borrar aquí, hermanos. Voy a borrar aquí. Entonces, cuando el hombre natural no cree en Dios, pues debe creer en algo, en él mismo, ¿sí? O cree en algo, generalmente, ¿sí? Entonces, hace que en su corazón haya un podium. Que cuando hablo de podium, ¿a qué me refiero? Que unos llevan el corazón siempre como, por decirlo así, aquellos puestos donde uno ubica a Dios. Entonces, Dios quiere tener el primer puesto. ¿Qué es un podium? Donde los que ganan una competencia ganan medallas. Ustedes saben que el podium es donde está el primer lugar, el segundo y el tercero. Sí, no sé si se alcanza a ver bien. Amén. Entonces, Dios quiere tener el primer lugar en el corazón. Pero vamos a hablar de alguien que no conoce a Dios. Vamos a hablar de alguien que está bajo una fe natural y un hombre que no ha recibido todavía el Espíritu de Dios en su alma. Amén. Entonces, esta persona, mis amados hermanos, vamos a suponer que en el primer lugar, ¿sí?, decidió creer en agüeros. Entonces vamos a poner un agüero famoso. Vamos a poner la mata de sábila. Sí, la mata de sábila es una mata creada por Dios. Pero cuando el hombre la pone en primer lugar y digámoslo así, deposita su fe en ella, esta mata de sábila se convierte en un ídolo. Porque cuando todo lo que ponemos por encima de Dios, sea lo que sea un novio, sea una novia, un par de zapatos, una moto, lo que sea, mis amados hermanos, puede convertirse en un ídolo. Y ese ídolo, mis amados hermanos, ¿sí?, ante los ojos de Dios es pecado. Porque la mata de sábila, en este caso, este ídolo es un agüero. Y el agüero, básicamente, ante Dios, es hechicería. Y la hechicería es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, esta persona tiene un negocio. Entonces, depositó su fe en esa mata de sábila. Y esa mata de sábila, esa persona deposita su fe porque cree que esa mata de sábila le va a traer buenos clientes, va a aumentar sus utilidades, le va a traer prosperidad a su vida, etc. Amén. Entonces, esa mata de sábila es un ídolo, que es un agüero, que es hechicería y que es pecado. Amén. Todo eso nosotros lo entendemos porque conocemos la palabra de Dios. Pero vamos a suponer que esta persona no lo sabe. Entonces, le vamos a preguntar a esa persona por qué. ¿Por qué deposita su fe en esa mata de sábila? Bien, vamos a ponerle nombre a esa persona. Vamos a suponer que esa persona se llama
Pepe. Y esa persona le pidió consejo, ¿sí? A un brujo. Vamos a poner un brujo cualquiera, ¿sí? A un brujo, no sé, pongámosle otro nombre. Pongámosle Pepinito. Entonces Pepe le dijo a Pepinito, bueno, yo necesito que mi negocio crezca. ¿Qué puedo hacer? Entonces el brujo le sugirió que la mata de sábila, ¿sí? Y hasta se la reza y hasta no sé qué, etcétera. Entonces, ¿qué hace Pepinito? Que es el brujo. Pepinito hace una serie de pactos y cosas con diferentes demonios, como nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Ya sabemos que los demonios tienen rangos y posiciones en el, por decirlo así, en el mundo de las tinieblas, porque no solamente no solamente cayó Satanás, dice que cayeron principados, potestades, gobernadores, etc. Entonces Pepinito hace una serie de tratos con los demonios y le piden el favor que tienen que llevarle dinero ¿a quién? A Pepe, ¿cierto? Entonces este Pepinito hace trato con los demonios y los demonios van y le llevan lo que Pepe está pidiendo. ¿Qué está pidiendo Pepe? Que bendiga que le dé dinero, ¿cierto? Y entonces Pepe recibe dinero. Sí, voy a intentarlo explicar de la manera más simple. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no sabe Pepe por su ignorancia y su dureza de corazón es que los demonios no dan puntadas sin dedal y que está violando leyes espirituales y que están entrando en mundos verdaderamente peligrosos, contaminantes en extremo. Amén. Y Pepe no sabe que cuando los demonios le pasen cuenta de cobro, bueno, le van a dar el dinero que él está pidiendo. Pero la cuenta de cobro puede ser la vida de un hijo, puede ser temas amorales en su familia. O sea, la paga del pecado es muerte y las consecuencias van a ser nefastas. Amén. Entonces, ¿vale la pena esto? Realmente no vale la pena. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque esto es muy común y pasa a menudo, a diario. Y uno ve en los noticieros, en la radio, en el periódico, siempre uno ve brujos como Pepinito diciendo le traigo el amor, le traigo la plata, le traigo X, Y, Z, pero no le dicen que el demonio le va a pasar cuenta de cobro. ¿Y por qué? Porque el único que da y da en abundancia, sin pedir nada a cambio, es Cristo. Amén. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué les explico esto? Porque Pepe entonces puso esta mata de sábila y la puso como un ídolo, con lo que cambió a Dios. Deposita su fe en ella, cree que esa mata de sábila es la que le va a hacer las cosas. Entró en agüeros, y entró en el mundo de hechicería, que vamos a leer algunos textos, que en sí es aborrecido por Dios y es pecado, y la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa con esto? Esto es un ejemplo claro de cómo Pepe puede desviar su fe. En vez de Dios, lo pone en X cosa. Llámese lo que sea. Pueden ser agüeros, entretenimientos, no sé, un novio, una novia, un par de zapatos, lo que ustedes quieran. Amén. Muchas personas cambian a Dios por cualquier cosa. Entonces quiero mostrarles, mis amados hermanos, que este tema hechicero y por Pepe haber desviado su fe de lo correcto, puede entrar en temas bastante complejos. Pero antes de eso quiero mostrarles, invitarlos a Éxodo capítulo 7, mis amados hermanos. A Éxodo capítulo 7. Y en Éxodo capítulo 7 vamos a ver, mis amados hermanos, que el poder de Dios está por encima del poder hechicero, pero que el poder hechicero es un poder engañoso, que quiere engañar al hombre. Pero recuerden, el diablo no puede dar vida. El único que da vida y vida en abundancia es Cristo. Amén. Entonces, en Éxodo capítulo 7, mis amados hermanos, el versículo 10, vamos a ver cuando la vara de Dios se enfrentó a la vara de Satanás. Amén.
Por eso aquí dice en el capítulo 7, versículo 10, dice, vinieron pues Moisés y Aarón y Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces la vara de Dios se convirtió en una culebra. ¿Y qué pasó en el 11? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces los hechiceros también tiraron varas y se convirtieron en culebras. Miren el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos algo importante. Vemos que los hechiceros y el poder satánico existe, es real, pero no es mayor a Dios. Amén. Y vemos aquí que los poderes se enfrentaron y que Dios lo venció. Satanás peleó contra Dios en el cielo y también cayó como un rayo, dice la Biblia. Lo enfrentó aquí como hombre y también lo venció. Amén. Y ahora Dios es rey y está sentado a la diestra de la majestad, dice la Biblia. Por eso aquí vemos que los hechiceros intentan siempre engañar al hombre y intentan siempre igualar a Dios. Miren la plaga de sangre. Miren aquí en el versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y así pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los hechiceros? Miren el versículo 22. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces los hechiceros también convirtieron el agua en sangre, ¿sí? Miren la plaga de ranas en el capítulo 8. Por el tiempo, pero miremos solo los versículos, ¿sí? Miren hermanos el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. También lo hicieron. Hasta que llegaron a los piojos. Miren, cuando llegó la plaga de piojos, Dios por mano de Moisés envió piojos para mostrar su poder y su gloria y liberar a su pueblo de mano de Faraón. Pero miren el versículo 18. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. ¿Y qué les tocó hacer? Pues reconocer a Dios. Miren el versículo, dice, y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces vemos claramente que ellos tuvieron que reconocer el poder de Dios, porque el poder de Dios es superior. ¿Sí? Y los hechiceros no pueden ir más allá de lo que Dios les permite. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto es importante, ¿sí?, que el hombre deposite su fe y desarrolle su fe bajo los lineamientos bíblicos. Porque si el hombre se desvía, como Pepe, ¿sí?, que cree que su negocio va a ser bendecido con un ídolo que en sí es un agüero, que entró en el campo hechicero, ¿sí?, él no sabe que está cometiendo un gran pecado. Y ese pecado lo va a aprovechar un mundo de tinieblas. Porque este mundo de tinieblas sí sabe, ¿sí?, que Pepe se equivocó. Este mundo de tinieblas está usando a un brujo X para destruir a Pepe. Y Pepe puede llegar a tener este dinero, pero no sabe que un cáncer lo puede matar en días. ¿Sí? No, ¿quién le cierra la puerta a la depresión, a la angustia, a los sentimientos de suicidio, etcétera? Entonces con esto no se puede jugar, mis amados hermanos. Voy a ponerles un ejemplo del Nuevo Testamento. Miren Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 vemos a Pablo. Pablo también, Dios hacía grandes milagros por mano de Pablo, porque siempre vamos a ver que es Dios el que hace. Amén. Entonces miren el versículo 11. Amén.
Hechos capítulo 19, versículo 11. Aquí dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, brujos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, nada menos. Pero miren el versículo 15, y quiero que pongan mucha atención al 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Entonces, si Pepe nunca decide entregarle su corazón a Dios, ¿qué va a pasar? Que los demonios no lo van a respetar, porque lo único que respeta el demonio es el poder de Dios. Pero Pepe no lo tiene, ¿sí? Porque no ha permitido. Para que Pepe tenga a Dios en su corazón, le toca bajar a la mata de Sabela de posición, ¿sí? ¿Y a quién debe poner en ese primer lugar? A la palabra de Dios, a Cristo mismo. Amén. Por eso aquí en el 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces la gente empezó a ver que el poder de Dios lo liberaba realmente de ese poder hechicero. ¿Y qué pasó en el 19? Miren el versículo 19. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, esos libros malditos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios es poderoso. Por eso debemos aprender a depositar la fe en las cosas que son de Dios. Entonces, si cometemos el error como Pepe de depositar nuestra fe en las cosas que ofenden a Dios, vamos a cometer un gran error. Porque en este ejemplo, ¿sí?, de hechicería, Dios ya ha marcado muchos juicios y viene juicio fuerte sobre el hechicero, ¿sí? Y es castigo. Dicen que van a ir al lago de fuego. Dice que tendrán su parte en el lago de fuego. Voy a invitarlos a Miqueas, mis amados hermanos. Miqueas capítulo 5, versículo 12. Queda antes de Mateo, entre los profetas menores. Amén. Y quiero mostrarles, hermanos, en Miqueas. Abdías. Amén. Después de Jonás, Miqueas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 5, el versículo 12, dice así la palabra. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, mostrando claramente que a Dios no le gusta eso. Si eres inteligente lo vas a entender. Dice, y haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti. Nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Porque, mis amados hermanos, estos hechiceros han tomado la decisión, por voluntad propia, de seguir un mundo de tinieblas. Amén. Pero tal vez haya esperanza para Pepe, si logra entender que su liberación está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahora bien, eso es el ejemplo de alguien que deposita su fe natural en algo que está inferior a él mismo. Porque la mayor creación de la tierra es el hombre. Es el único que ha tenido directamente el aliento de Dios en sus narices. Amén. Si el hombre se arrodilla ante cualquier cosa humana, se está arrodillando ante una creación inferior a él mismo. Entonces, mis amados hermanos, es importante saber que Dios no quiere que nos arrodillemos ante algo inferior, sino debemos arrodillarnos únicamente a lo que es superior a nosotros, y es Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo, no podemos desviar nuestra fe. Ahora, ¿cómo se puede desviar la fe de un hombre de Dios? Voy a borrar aquí,
para que los hermanos lo comprendan. Entonces, voy a mostrar un ejemplo, mis amados hermanos, de un hombre de Dios. Ya sabemos que cuando el hombre de Dios entra en un camino de luz, ¿sí? La cabeza es aquel sol de justicia, como lo hemos visto, ¿no? Y ese sol de justicia que nace en nuestro corazón es Cristo. Y a medida que el hombre entra en este camino de salvación y va subiendo, cada vez la luz es más intensa. Amén. Pero este camino como tal, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo. Este camino como tal, el diablo le pone algunos caminos, o por decirlo así, algunas variantes, ¿sí? Cuyo fin es claro. El fin es el infierno. Amén. Estos caminos nos van a llevar siempre al infierno. Por eso hay que permanecer en el camino recto si queremos llegar a Dios. Entonces, cuando el hombre empieza a crecer y a desarrollarse en Dios, no importa qué tan alto esté en Dios, siempre tendrá libre albedrío de escoger, si quiere, en cualquier momento, coger uno de estos caminos y desviarse del Señor. Y quiero mostrarles el ejemplo de un hombre que llegó muy lejos en Cristo. Sin embargo, el diablo logró desviarlo y se perdió. Miren un ejemplo. Voy a invitar a los hermanos rápidamente a Números 22. Este es el ejemplo de Balaán. Amén. Y aquí en Números 22, mis amados hermanos, Balaán fue un verdadero profeta. No era un profeta autoproclamado, no, sino que era un profeta verdadero, con poder de Dios. Sin embargo, el diablo logró sobornarlo, logró corromperlo. ¿Cómo lo corrompió? Miren el versículo 6. Voy a leerles solo algunos textos por el tiempo, pero aquí dice en el versículo 6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Balac, que era el rey de los enemigos del pueblo de Dios, mandó gente ante Balaán, llevándole presentes para corromperlo. Y dice, ¿y qué le estaba pidiendo Balac? Balac le estaba pidiendo a Balaán que maldijera al pueblo de Dios. Entonces, bueno, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo o echarlo delante de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y esa era una ley, ¿sí? Por eso aquí dice en el versículo 7. Fueron los ancianos de Moab, ¿sí? Los enemigos de Dios, y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación, porque el poder contrario al poder de Dios es hechicería, ¿sí? Entonces dice, fueron con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán, y le dijeron las palabras de Balac. ¿Y qué hizo Balaán? Balaán lamentablemente no tuvo el carácter de ponerlos en el sitio, sino que al contrario se dejó corromper, ¿sí? Quiero que miren, hermanos, el versículo 38. Amén. Entonces dice el versículo 38, capítulo 22, versículo 38. Dice así. Balaán respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Entonces Balaán no pudo maldecir al pueblo. ¿Por qué no pudo maldecir al pueblo? Porque el verdadero profeta o el verdadero hijo de Dios está sujeto a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, además, no hay maldición sin causa. Y él quería maldecirlos. Amén. Entonces, en el capítulo 23, mis amados hermanos, ustedes lo pueden leer en su casa. Pero cada vez que quería Balaán maldecir al pueblo, lo bendecía. ¿Sí? Miren, hermanos, capítulo 24, versículo 1. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de ¿qué? De agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Entonces, como vio Balaán que no podía maldecir al pueblo, intentó aplicar la hechicería a Dios. Y eso fue gravísimo. Entonces, ¿qué sucedió al final? Miren el versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. Dice,
Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaán, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Yo creo que hasta se sentían las picaduras de su saliva, porque el enemigo le batía las manos. O sea, el hombre que había llegado como el mejor amigo, ahora le estaba mostrando su verdadero rostro. Y le estaba batiendo las manos diciendo: usted no me quiso maldecir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? ¿Qué le dijo Balac? Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaán le respondió: no lo declaré yo también no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces él no podía ser arbitrario. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a Dios y a los permisos de Dios. Aún Satanás, aunque tiene poder, no tiene más poder que Dios y está sujeto a los permisos de Dios. Entonces Balaán profetizó por su propia boca, su propio destino. Miren el versículo 15. Miren el versículo 15, dice: y tomó su palabra y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, espiritualmente hablando esto es algo grande. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, este hombre no era cualquiera, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo terminó este profeta que llegó tan lejos? Versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces, mis amados hermanos, Balaán, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Este hombre lamentablemente iba en el camino, llegó muy lejos, pero en la esquina volteó. Y claramente, miren cómo murió Balaán. Miren, hermanos, en Jueces 13:22. Josué 13:22. Josué, capítulo 13, versículo 22. Amén. Miren cómo terminó este hombre que se dejó desviar. También mataron a espada a los hijos de Beor. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, de profeta, ¿a dónde pasó? Ahora a ser profeta, pero del lado oscuro de la fuerza. Amén. Por eso, mis amados hermanos, tengamos cuidado. El hombre nunca pierde su libre albedrío, pero hay que seguir el camino recto. Entonces, hermanos, para terminar, quiero mostrarles el ejemplo de un hombre que cuidó sus pasos, que a pesar de sus errores, porque tuvo errores graves, cuidó sus pasos. Miren el Salmo 119. Salmo 119, versículo 35. Amén. El Salmo 119, el versículo 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, el lindero del camino recto son los mandamientos de Dios. Si los traspasas, si los pisoteas, te vas a desviar y vas a terminar en caminos tenebrosos. Miren el Salmo 101, mis amados hermanos. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Esa es la base, recordemos.
mis amados hermanos, aquella semilla que es la palabra de Dios es la base en la que el árbol comienza a gestarse, amén, y a germinar, a crecer. Y esa semilla es Cristo mismo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso miren Proverbios capítulo 2. Es muy importante abrirle el corazón a la palabra, porque yo no puedo pensar que voy a tener la fe de Jesús para hacer grandes milagros y no estar dispuesto a ser santo. ¿Sí? No puedo creer que voy a usar la fe de Jesús para ser sano y no estar dispuesto a renunciar al pecado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si quiero la fe de Jesús, tengo que estar dispuesto a obedecerle. Amén. Entonces, en Proverbios capítulo 2, habla, mis amados hermanos, de abrirle el corazón a esa palabra. ¿Sí? Les voy a leer el versículo 1. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e inclinares tu corazón a la prudencia, y etcétera, etcétera. Entonces, se refiere a disponer el corazón a oír a Dios y a obedecerle. ¿Qué pasará? Miren, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas como tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. Entonces, cuando la palabra fuere grata a tu alma, guardarás tu alma y seguirás un camino recto. Pero si no guardas esa palabra, tarde o temprano te desviarás. Y más adelante vamos a ver diferentes caminos y a profundizar un poco más en estos desvíos. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, quiero invitarlos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Entonces, y con este versículo vamos a comenzar la próxima semana. ¿Cómo es el camino para fortalecer mi fe espiritual? ¿Sí? ¿Cuál es la regla que Dios ha repetido muchas veces de muchas maneras para poder hacer crecer mi fe espiritual? Y la voy a escribir aquí arribita. 1. Oír con atención. 2. Sí, para guardar. Y 3. Poner por obra. Esta es la regla para fortalecer y hacer crecer la fe de Jesús. Amén. Entonces, en Deuteronomio 28:1 dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo. Son solo bendiciones para aquel que logra abrir su corazón a obedecer y a temer su palabra. Amén. Mis amados hermanos, espero que ojalá me hayan entendido. Recuerden que si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, pueden hacerlo en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto estaré respondiendo. Mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para que Dios nos permita mantener la fe y que nunca nos desviemos, mis amados hermanos, ni física ni espiritualmente hablando. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Bendice la palabra en el día de hoy, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a perfeccionarnos en la fe. Señor, a poder creer en tu palabra. Creer, Señor, Señor, en el camino que tú nos has puesto, Señor. Que podamos andar en ese camino recto, Señor, perfeccionando nuestra vida en la santidad, en el temor a Dios. Señor, que en el Espíritu podamos llegar a sentir el fuego, el gozo de tu presencia, Padre mío. Señor, ayúdanos, Señor, a conocerte más. Guárdanos, Señor, de los ríos
que se mueven hoy en día como la hechicería. Señor, guárdanos de ese río, guárdanos de, Señor, de ese camino, Señor, en el que muchos entran y, Señor, y realmente pocos salen, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para poder hablar esa palabra y que aún los hechiceros, Señor, que estén esclavos, Padre Santo, puedan liberarse, Padre mío, Señor, de estas cadenas de maldad, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.